capítulo 1 de ese evangelio. Evangelio de Marcos 1, los versos 40 en adelante. 6 versículos nada más vamos a leer, pero 6 poderosos versículos que contienen una historia impresionante, una historia muy llena de emociones y de cosas extraordinarias, como es la intervención de Jesús para romper las leyes naturales y provocar que lo imposible sea posible. Si ya lo tienen, los que lo tengan, por favor, díganme amén. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Vino a él, ese él es Jesús. Vino a Jesús, sería un leproso implorándole, y de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, a misericordia, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante desapareció la lepra de él y quedó limpio. Enseguida le despidió después de amonestarle y le dijo: mira, no digas nada a nadie, más bien ve y muéstrate al sacerdote y ofrece lo que mandó Moisés en cuanto a tu purificación para testimonio a ellos. Pero cuando éste salió, comenzó a proclamar y a difundir mucho el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados. Pero aún así venían a él de todas partes. Qué linda es la palabra del Señor, y qué lindo es Jesús que está presentado en la palabra. Nunca me voy a olvidar cuando, después de unos cuantos meses largos, regresé a mi país, proveniente del antiguo continente, para ser más exacto, del país de España. Había estado en España como parte de un grupo misionero que fuimos a evangelizar, a compartir, a predicar la palabra en diferentes lugares de la Unión Española. Después de que el equipo de evangelismo se regresó a Sudamérica, yo me quedé un poco de tiempo más trabajando allí, especialmente con una comunidad gitana en el área de Elche, allí en España. Y a lo mejor algunos hermanos de allí de Elche ven esta grabación, y desde aquí les mando un gran saludo, porque siempre los llevo en el corazón, especialmente esa comunidad gitana. Pero regresé a mi país y me pidieron que predicara en la iglesia donde había sido miembro hasta ese momento. Así que me dispuse a predicar esa mañana, y al finalizar, uno de los hermanos más queridos de la iglesia, una persona que apreciamos mucho con toda mi familia, se me acerca y me dice: Julio, ¿qué te parece si hoy vamos a recordar viejos tiempos? Bueno, para mí eso significaba mucho, porque con él habíamos hecho muchas cosas. Hasta iglesias habíamos intentado levantar juntos en algunos lugares de ahí de Mar del Plata. Habíamos tenido programas de radio, habíamos tenido filiales de estudios bíblicos. Bueno, un montón de cosas habíamos hecho. Así que yo no sabía bien a qué se refería este amigo mío llamado Osvaldo González, a quien cariñosamente por su estatura llamamos Gonzalito. Es una persona bastante bajita. Él me decía: vamos a recordar viejos tiempos, y yo no entendía bien, así que le dije: ¿a qué te refieres? Y él me dice: ¿qué te parece si esta tarde vamos a visitar a mi sobrino Eduardo? Cuando él me dijo mi sobrino Eduardo, yo busqué en mi mente todos los nombres de los Eduardos que conocía, pero ninguno podía asociar con mi amigo Gonzalito. Así que le pregunté: ¿y quién es tu sobrino Eduardo? Que me lo dice como si yo lo conociera. Y él me dice: claro, tú lo conoces muy bien. Y me dijo el sobrenombre con el cual llamábamos en el barrio donde vivíamos a este muchacho sobrino de mi amigo Osvaldo. Él me dice: te estoy hablando de El Curto. Eduardo El Curto era un muchacho que vivía a 1,5 cuadras de mi casa, a la vuelta de mi casa. Era parte de los jóvenes del barrio, conocido por mucha gente. Eduardo El Curto era un muchacho bastante corpulento, fornido. Era un muchacho que inspiraba respeto. De hecho, cuando jugábamos al fútbol, al balompié, en los partidos improvisados, aquellos, Pastor Álvarez dice que le gustan las palabras que usan los mexicanos. Los mexicanos usan la expresión la cascarita cuando hablan de jugar un partido improvisado de fútbol en algún lugar. Cuando hacíamos nuestras cascaritas en el barrio, nadie quería jugar en el equipo contrario de Eduardo El Curto, porque él tenía un lema. Él decía: pasa la pelota o pasa el jugador, los dos no pasan. Y la mayoría de las veces pasaba solo la pelota, el jugador quedaba planchado por algún golpe que este muchacho le profería. Así que nadie quería jugar contra él. Y esa era la imagen que yo tenía de Eduardo El Curto, muchacho fuerte, que inspiraba miedo y respeto.
Así que le dije a Osvaldo, Osvaldo, ¿qué te parece si vamos a comer a casa como hacíamos antes? Y después nos vamos a visitar a Eduardo. Yo hasta ese momento no le pregunté qué tenía Eduardo, dónde íbamos a ir, ni nada por el estilo. Simplemente me dejé llevar por la invitación. Fuimos a casa, comimos, después de comer nos dispusimos a ir a la parada de autobús. Y cuando estábamos allí le dije, oye, ¿y a dónde es que vamos realmente? Y él me dice, vamos al hospital regional. El hospital regional era, o es todavía, el hospital que alberga enfermos de diferentes partes de la región, de aquella zona sur de la provincia de Buenos Aires. No solo de Mar del Plata, sino de otros lugares también. Pero claro, principalmente de Mar del Plata. El hospital tiene varios pisos, pero hay un piso específico donde tienen enfermos, pacientes, con enfermedades incurables, o si no con enfermedades contagiosas. Pero tienen un sector en ese piso de cuartos aislados para personas que cumplen las dos características y tienen una enfermedad incurable y a la vez sumamente contagiosa. Así que cuando llegamos al hospital, fuimos charlando todo el trayecto, 40, 45 minutos de viaje. Cuando llegamos al hospital y nos empezamos a trasladar por los pasillos y empezamos a subir las escaleras porque los ascensores no funcionaban como de costumbre. Así que se me ocurrió recién allí, al llegar a ese piso donde están los enfermos con estas características, preguntarle a Osvaldo, oye, ¿pero qué es lo que tiene el Curto? ¿Por qué estamos aquí? Y por primera vez Osvaldo me dijo cuál era la enfermedad de su sobrino, por qué estábamos allí visitándolo. Y me advirtió que me preparara para lo que iba a ver. Con la voz quebrada por el dolor que le producía saber la situación de su sobrino, Osvaldo me dice, el Curto tiene SIDA y se está muriendo. Cuando abrimos la puerta aquella, el cuadro que me encontré no se parecía al Curto que yo conocía. Ese muchacho estaba consumido totalmente por la enfermedad. Tenía un respirador que le ayudaba a respirar, pero así todo se ahogaba, estaba inconsciente, tosía. Perdonen que sea tan gráfico, pero era el cuadro que vi. En su tos escupía sangre. Tenía una cinta alrededor y un cartel que decía prohibido tocarlo. Nosotros nos impactamos enormemente al verlo, especialmente yo. Quedé tan pero tan impactado que no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Y lo único que me consolaba era la idea de saber que allí, al lado de la cama de Eduardo el Curto, mi amigo, había alguien más preocupado que yo porque él entienda y acepte el Evangelio de Jesús. Y ese no era su tío Osvaldo, sino el mismo Jesús que estoy seguro estaba allí. Porque Jesús, como dijimos estas noches, nunca nos abandona. Siempre está desde que hemos sido concebidos en el vientre de nuestra madre. Desde allí, a través del Espíritu Santo, nos está llamando, nos está buscando y nos está esperando. Y hasta el último suspiro está allí con nosotros. Yo estaba seguro que Jesús estaba allí, así que lo único que pude hacer fue abrir la Biblia, leerle la palabra, hablarle de Jesús. Si entendió o no entendió, no sé. Si aceptó o no aceptó, no sé. Él estaba inconsciente. Nos fuimos de allí, caminamos muchas calles hasta que tomamos un autobús, luego otro para regresar a casa, pero en silencio, porque el impacto de lo que habíamos visto era tan fuerte que nos cayó la boca, nos enmudeció totalmente. Esa noche los jóvenes de mi iglesia, que yo era parte de ese grupo de jóvenes y tenía muchos amigos, tengo muchos amigos, ellos quisieron hacer una especie de social de bienvenida, darme la bienvenida por haber vuelto a la ciudad, a casa y haber vuelto a la iglesia. Y los que me conocen saben que yo soy una persona muy alegre. Yo creo realmente en el gozo de la salvación. Y ustedes saben, porque yo anoche les conté, yo me estaba muriendo y Jesús me devolvió la vida. ¿Cómo no vivir con gozo al lado de aquel que me dio razón para vivir? Yo creo en el gozo de la salvación. Creo que el cristiano vive con gozo. Pero ese día no tenía muchas ganas de reír. Tenía en mi mente ese cuadro y me impactó tanto. Fui un ratito nada más y me fui rápido a casa. Me encerré en la habitación y me quedé dormido con un pensamiento en el corazón.
¿Será que Jesús tiene el poder de sanar a los enfermos terminales de este tiempo, en este siglo en el que estamos? ¿Será que Jesús sigue teniendo el mismo poder que tuvo antaño para calmar las tempestades de hoy, para caminar sobre las aguas de este tiempo, para decirle a los enfermos que se levanten como lo hizo cuando estuvo entre los hombres? Pero hoy, y lo digo más todavía, en este tiempo, en el año 2022 en el que nos encontramos, ¿será que Jesús tiene ese poder todavía? Yo me quedé dormido con esa pregunta. El otro día me levanté, fui a la iglesia para apoyar el club de conquistadores que se reunían en la mañana el sábado, cuando Osvaldo llegó en su transporte, que es una bicicleta. Ustedes saben, en nuestros países a veces la gente se maneja así. Él llegó en su bicicleta a darme la noticia de que esa noche a las 4 de la mañana nuestro amigo Eduardo el Curto, el sobrino de Osvaldo, había muerto. Y resurgió en mi mente la idea, el pensamiento, la pregunta: ¿será que Jesús tiene poder para sanar a los enfermos terminales de nuestro tiempo? A los enfermos del SIDA de este siglo. Yo lo único que sé es que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que lo que hizo ayer, Él lo puede hacer hoy y lo puede hacer mañana, porque su palabra lo dice, y he decidido creer en esa palabra. Y he decidido aceptar por fe que, si bien es cierto que predicamos de un Jesús que murió crucificado, tan real y verdadero como esto es el hecho de que Él no se quedó crucificado, tampoco está en la tumba de José de Arimatea, porque venció la muerte, se levantó y está vivo y vive para siempre. Y si está vivo y es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces Él puede hacer eso y mucho más: sanar, redimir, salvar, transformar, perdonar, romper cadenas y hacer que lo imposible sea posible. Claro que Él puede hacer eso. Y me acordaba de este relato de la Biblia, la experiencia de un leproso. ¿Sabía usted que la lepra era una enfermedad incurable, como el SIDA de aquella época? Yo le estoy contando, esto pasó por allí, por los años 90 de nuestra era. El SIDA hacía estragos entre la juventud, que cometía errores andando por lugares indebidos. Grandes personajes famosos fueron incluso no solo infectados, sino muertos por el deterioro que producía o que produce esta enfermedad, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Una persona con HIV positivo puede vivir en medio de la comunidad y la gente no se da cuenta que la persona está infectada del virus, hasta que se empieza a desarrollar en él el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. A diferencia de esto, en los tiempos bíblicos, la lepra, que era como el SIDA de aquellos 90, hacía que la persona que padeciese la enfermedad se enterase y todo el mundo lo supiese desde el mismo inicio de la misma. Me explico mejor. Las personas que sospechaban tener lepra era porque tenía alguna llaga en alguna parte del cuerpo, y ellas debían ser responsables con eso y debían presentarse delante del sumo sacerdote para ser examinado por él. Y si el sumo sacerdote, al examinarlo, determinaba que esa persona tenía lepra, automáticamente a esa persona leprosa no la dejaban ir a buscar nada a su casa, ni despedirse de su familia. Eran tomados y llevados a un lugar donde, en ese lugar, los únicos que estaban eran personas como él o como ella, enfermos de la misma enfermedad. Ese lugar era llamado con el nombre de leprosario. Allí se encontraban solamente personas enfermas de lepra. Los leprosarios podían ser cuevas antiguas que solían haber sido también cementerios. Ustedes saben, recuerden que a Jesús dice que cuando murió lo pusieron en la cueva. Era el sepulcro que le proveyó José de Arimatea. ¿Se acuerdan? Las cuevas, esos lugares así, eran donde solían poner a los muertos en aquel tiempo. Bueno, muchas tumbas de esas, muchos cementerios de estos
como cuevas, eran los lugares donde eran llevados estos hombres para que anticipadamente pudiesen saber cuál era el destino a donde los conducía su enfermedad. Qué triste era la experiencia para un leproso. Desde el momento en que sabía que estaba enfermo, ya no tenía contacto con la gente. Solo podía mirarlos desde lejos. Tenía que vivir aislado en el leprosario, en la angustia de sentir que día a día su enfermedad se agravaba y que finalmente terminaría dejando de existir. Y qué terrible era cuando había otro leproso que avanzaba en su enfermedad, o cuando otro leproso moría. Todos sentían a la vez el frío impacto de la muerte. Qué terrible era la experiencia. Los leprosos debían permanecer en el leprosario porque habían reglas para el leprosario. Primera regla del leprosario: el leproso no podía salir del leprosario. Si salía, quienes pagaban las consecuencias eran los familiares del leproso. Segunda regla del leprosario: si por alguna razón de fuerza mayor debía salir y andar entre la gente o en algún camino, debía colgar una campana para que con el sonar de la campana la gente supiese que era un leproso el que venía acercándose. Tercera regla del leprosario: si no tenía una campana, debía andar con su torso o su parte afectada al descubierto, para que la gente al verlo desde lejos puedan visualizar que era un leproso y entonces pudiesen escapar y correr de él, porque se presumía que la lepra era extremadamente contagiosa simplemente por estar en la misma atmósfera del leproso. Y cuarta regla del leprosario: si no tenía una cadena que colgar, si la gente no se daba cuenta que él venía con su parte descubierta, afectada, debía gritar desde lejos al ver a la gente: ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que todos sepan que se acercaba una persona condenada a la muerte por consecuencia de ser enfermo de lepra. Digo, la lepra y el SIDA de los 90 tienen cosas parecidas, pero la lepra era mucho peor en el sentido de que una persona, insisto, con HIV o incluso con SIDA puede convivir entre la gente sin afectar la realidad de los otros, porque la transmisión solamente se produce por la forma en la que ustedes ya conocen. Pero con la lepra no era igual, y el leproso sufría la angustia de vivir en soledad toda su procesión descendente hacia el sepulcro. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que en los tiempos bíblicos los líderes religiosos de aquella época habían llegado a la conclusión de que la lepra era un castigo de Dios, que Dios castigaba a los penitentes por consecuencia de su desobediencia, llevándolos a la angustia de vivir sus últimos días con dolor y desesperación. Qué triste la figura de un Dios así. ¿Cómo imaginarnos un Dios de esa manera? Y usted dirá: pastor, pero es que muchas veces uno mira allí en el Antiguo Testamento y parece que aquellos hombres tenían razón, porque parece que... ¿Quieres saber realmente cómo es Dios? Conoce a Jesucristo, porque Él dijo que vino a mostrar cómo es el Padre. Y cuando tú miras a Jesús y conoces a Jesús, te das cuenta cómo es Dios. Y cuando te das cuenta cómo es Dios, te das cuenta que Dios no es así, de esa manera. Un Dios que es capaz de castigar con dolor, con maltrato y sufrimiento a sus hijos que no le hacen caso. Dios no es así. Esa figura de un Dios así es el producto de la mente humana, que mira a Dios desde lejos, como decíamos estos días pasados, y mirándolo desde lejos lo vemos distorsionado, y al verlo distorsionado pensamos que Dios es de una manera que en realidad no es. Pero cuando conocemos a Jesús nos damos cuenta que Dios es un Dios amante, es un Padre amante,
que es un buen pastor, que es capaz de dejar los 99 universos o galaxias que no pecaron para venir a la única mancha del universo, que es este ínfimo planeta en medio de toda la creación, y desarrollar aquí el plan de redención para salvar a los seres humanos que le habíamos dado la espalda. Cuando miramos a Jesús nos damos cuenta que no es Dios el que está enojado con el hombre y espera que el hombre haga un sacrificio para calmar su ira. Cuando miramos a Jesús nos damos cuenta que es al revés, que es el hombre el que está alejado de Dios y que es Dios el que viene y que es Dios el que hace el sacrificio para volver a reunirse con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque Él es el que hace el sacrificio. Porque Él es el que nos busca, nos ama. Alguien me decía, sí, el Señor nos ama a pesar de nuestra condición. Y eso no es verdad. Dios nos ama por razón de nuestra condición. A Él no le importa cómo somos. Él nos ama más que lo que somos. Y nos ama tanto, tanto que con ese amor nos transforma para la gloria de su nombre. Mi amigo, qué triste la experiencia de los leprosos. Pero un día apareció un hombre llamado Jesús y llegó cerca de aquel leprosario. Y hubo un leproso que se atrevió a desafiar todos los conceptos, pensamientos y leyes de la sociedad que no le permitían llegar a Jesús. Salió del leprosario, no colgó campana, se vistió completamente y no gritaría inmundo, inmundo. Porque de alguna manera ese hombre sabía que los prejuicios de la gente no le permitirían llegar a Jesús. Y cuando de lejos vio a Jesús, corrió a su encuentro. Y ustedes conocen la historia porque lo leímos. Cuando se encontró con Jesús, supo que estaba enfrente de alguien que era diferente, porque Jesús era diferente, porque Jesús es diferente. Por eso Jesús es todo lo que necesitamos para encontrar ese camino diferente que nos lleva a la vida diferente que necesitamos vivir. Ahí este hombre, cuando se encontró con Cristo, supo que estaba enfrente de alguien que era capaz de hacer que lo imposible sea posible. Por eso, cuando corre al encuentro de Jesús para encontrarse con Él, no se da cuenta que el manto que lo cubre se le va, se le cae y queda con su torso al descubierto. Todo el mundo que lo ve lo reconoce como leproso. Todos lo señalan, gritan y se escapan gritando: ¡inmundo! ¡Inmundo! Todos corren, todos se van, todos se asustan. Él cae al piso golpeando la tierra, piensa que lo arruinó todo, porque él cree que como todos huyen, Jesús también. Pero ese día va a entender y descubrir que todos pueden huir, todos se pueden ir, todos te pueden abandonar, pero Jesús jamás, jamás se irá, jamás te abandonará. Y no hay nada que puedas hacer que lo espante tanto que Él te deje de atender. Nada. Pastor, pero mira que yo soy pecador. Nada lo espanta. Pero mira que yo he ido muy lejos. Nada lo espanta. Pero mira que yo he hecho cosas terribles. Nada lo espanta. Él siempre estará allí. Siempre, siempre, siempre. Y sus brazos permanecerán abiertos esperándote con amor. Porque te ama como nunca nadie te ha amado. Te ama como nunca nadie te va a amar. Te ama más de lo que te amó la persona que tú consideras que más te ha amado en la vida. Pues Jesús te ama mucho más, por favor, entiéndelo. Y ese día el hombre levanta la vista y logra ver unas sandalias gastadas, unos pies llenos de tierra, símbolo de que caminaba mucho, un atuendo que es un tanto gastado pero especial. Pero lo más especial es quien está dentro de ese atuendo. Porque cuando logra levantar la vista y conectar con los ojos de Jesús, se da cuenta que está delante de alguien que conoce todo, que sabe todo y que puede todo. Entonces esboza las palabras llenas de fe. Él dice: yo sé que si tú quieres, tú me puedes limpiar.
A diferencia del hombre de la historia de anoche, ¿se acuerdan que dijo, creo, va, ayuda mi incredulidad? Este hombre no, este hombre está seguro que está delante de alguien que tiene poder para hacer que lo imposible sea posible. Por eso dice, yo sé, estoy completamente seguro, convencido que tú tienes el poder y sé que si tú quieres, tú me puedes limpiar. La pregunta sería, ¿querrás limpiarme, Jesús? ¿Querrás limpiar a un leproso? ¿Querrás limpiar al inmundo? ¿Querrás limpiar al pecador? ¿Querrás limpiar al malvado? ¿Querrás limpiar al que adrede ha hecho cosas malas? ¿Querrás limpiar a aquel que te dio la espalda y se alejó porque quiso hacerlo? Y entonces Jesús hace algo maravilloso. ¿Tú sabes cuál es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo? La piel. ¿Sabías tú que de los 5 sentidos básicos, aunque dicen algunos que son más de 5, pero más allá de eso, de los 5 sentidos básicos, ¿cuál es el primero que se desarrolla? Cuando todavía somos un embrión, un feto en el vientre de nuestra madre. El sentido del tacto. ¿Te diste cuenta que nosotros transmitimos más cosas con un toque que con 1000 palabras? Un apretón de manos, una palmada, un abrazo, un beso. Y el Señor le dejó al matrimonio, a los esposos, una forma de decirse cuánto se aman sin tener que decir palabras. Y los esposos entienden. Y Dios sabe que nosotros para vivir, para sentirnos totalmente vivos, necesitamos el toque de alguna persona que nos transmita calor, cariño, amor. A este hombre nadie lo tocaba porque era inmundo. El que tocaba al inmundo quedaba inmundo hasta la tarde y nadie se podía acercar a él. Nadie quería estar cerca de él. Meses sin que nadie le profiriera un toque, una caricia. Este hombre siente que está muerto en vida y le pregunta a Jesús, Señor, o le dice a Jesús, Señor, yo sé que si tú quieres, tú me puedes limpiar. Y Jesús, antes que nada, para demostrarle no solamente que quiere hacerle el bien, sino que lo quiere a él, que lo ama a él, que él es importante para él, entonces levanta su mano y toca al intocable, toca al inmundo, tocó al que estaba contaminado y no se contaminó, porque lo tocó para limpiarlo. Y cuando el hombre siente el toque de Jesús, siente que está vivo, siente que es posible recuperar lo que perdió, siente que ahora sí ha llegado el momento más especial de su vida. Pero el toque de Jesús hace que sienta convicción de pecado, de justicia y de juicio. Entonces se compunge en el corazón, se queda mirando a Jesús como diciendo, Señor, si vas a tocarme, no solamente tócame por fuera para sanar mi lepra de afuera. Si vas a tocar, tócame el corazón. Y tocándome el corazón, sáname de la lepra del alma. Transforma mi esencia, arranca lo negativo que tengo dentro y déjame vivir de verdad una vida plena y abundante. Jesús con su mano tocó la piel de este hombre, pero con su palabra tocó el corazón diciendo, me preguntas si quiero limpiarte, quiero decirte que sí, quiero, se limpió. Y esa palabra viva de Jesús tocó el corazón en lo más profundo y sanó el alma, arrancó la lepra de adentro, haciendo que este hombre quede limpio al instante. ¿Cuánto es un instante? A ver, haga así. ¿Cuánto es un instante? Así de fácil funcionan los toques de Jesús. Fue a visitar a un amigo y cuando llego su madre me dice, mira, tu amigo está internado en el hospital. Y yo dije, ¿cómo? Sí. ¿Qué tiene? Mejor ve tú a verlo, que él te cuente. Cuando llego a verlo, al hospital regional, a la misma sección que les contaba al principio de Eduardo el Curto,
En un cuarto aislado, allí estaba él. Hacía días que se sentía mal, dolor, tos, sangre. Fue entrevistado por el médico, le hicieron unas radiografías y descubrieron que tenía una tuberculosis extremadamente avanzada, un agujero en un pulmón. El médico le dijo: estos casos como el que tú presentas lo hemos visto en estos días en pacientes que son portadores del virus HIV positivo. Mandamos las pruebas al laboratorio, pero existen todas las posibilidades de que tú estés contaminado y enfermo. Cuando él escuchó esas palabras, no le sorprendieron, porque él llevaba una vida bastante desordenada y había tenido contacto de contagio con personas que incluso ya habían muerto del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Así que él pensó: mis días están contados. Y me contaba eso mientras me decía cuál era el tratamiento que le estaban dando a partir de ese día, esperando a ver si podían hacer algo por él. Yo ya había sido alcanzado por el Señor, llevaba unos meses conociendo a Cristo, así que le dije: mi amigo, este es el momento para que tú te entregues a Jesús. Y él me dijo: ¿que me entregue a quién? ¿A qué? Y yo le digo: a Jesús. Y él me dice: ¿y ese quién es? Y no es que no supiese, sino que con ironía él me refutaba en la cara que no creía en Dios. Y me decía que Dios era la invención de las mentes débiles como yo, que encontraron un poco de fortaleza en algo que alguien inventó. Pero mira que ese día insistí, hasta que después de 3 horas de estar insistiendo, mi amigo me dijo: está bien, ¿quieres que estudiemos la Biblia juntos? Bien, vamos a estudiar la Biblia, pero conste que lo hago por 2 cosas. Primero, lo hago porque no tengo otra cosa que hacer. Y si vas a venir a visitarme todos los días, por lo menos voy a estar acompañado con alguien. Así que, está bien. Si eso te va a traer todos los días a que vengas, ven. ¿Y cuál es la segunda razón? La segunda razón es que me tienes cansado de tanto insistirme. En realidad no me dijo cansado. Si ustedes me permiten, yo le voy a decir la expresión como fue. ¿Me dan permiso? Él me dijo: me tienes podrido ya con lo que me estás hablando tanto. Y yo dije: bueno, si por lo menos por cansancio podemos estudiar. Y ahí mismo saqué de mi mochila la Biblia y el primer estudio bíblico. Dios, se preocupa Dios por nosotros, Dios nos ama. Y él se reía, se burlaba de mí. Me decía: tú te lavaron el cerebro, ¿cómo puedes creer en eso? ¿Qué te hicieron?, me decía. Al otro día volví y todos los días iba. Segundo estudio bíblico. Hablamos acerca de la Biblia y él me decía: la Biblia la escribieron nombres que estaban medio fumados. Imagínense, miren lo que está contando ahí, que un burro habló, que un pescado se tragó a un hombre. ¿De dónde sale eso? ¿Qué se fumaron los escritores? Así me decía. Tercer estudio bíblico, la oración. Y yo le dije: mi amigo, vamos a orar. Y él me dijo: ora tú, estás loco, me decía. Y yo cerré mis ojos, junté mis manecitas, tan santito yo, y oré. Y cuando terminé de orar, él estaba así. Pero ¿con quién estás hablando? Acá no hay nadie. Cuarto estudio bíblico. Jesús va a venir. En una nube vendrá. Y qué risa, en una nube. Tú no sabes que la nube es vapor. Tú te paras arriba, te caes para abajo. ¿De dónde sacaste esas cosas? Quinto estudio bíblico, las señales de la venida de Jesús. Él me dice: oye, mira que eres ignorante, ¿eh? Siempre hubo guerras, hambres, pestes. Lo que pasa es que antes no estaban tan desarrollados los medios de comunicación y por eso no nos enterábamos. Y ahora nos enteramos, hoy te espantas. Y esto siempre pasó y siempre va a pasar. No había por dónde entrarle al muchacho este. Sexto estudio bíblico, la entrada del pecado, Satanás, el diablo. Y él me dice: mira, el diablo es la invención de los religiosos que se inventaron a alguien a quien echarle la culpa porque no se quieren hacer cargo de los errores que cometen. Oye, medio como que casi me convence.
Porque hay muchos que hacen así, cometen ellos los errores y después le echan la culpa al diablo. Pero cuando llegamos al estudio número 7 y 8, que hablan del perdón y de la salvación, yo junté los dos estudios. Cuando llegué ese día, este muchacho llevaba 3 días que no comía nada, porque la cantidad de medicamentos que tomaba le cerraban el estómago y además de la angustia que tenía. No podía comer. Su mamá le llevaba incluso postres, gelatinas, cosas ricas, y ahí estaban todas. Entonces yo, como buen cristiano y amigo, le ayudaba comiéndome esas cosas. Entonces lo visitaba y me comía los postres. Y ese día estudiamos la Biblia y por primera vez, hablando del perdón, del amor de Dios y de la salvación que Dios ofrecía, por primera vez lo vi ponerse nervioso. Por primera vez lo vi tambalear. Tanto que en un momento dado, cuando yo le dije, mira mi amigo, Dios te quiere perdonar y Dios te quiere transformar. Y él me dijo, a mí no. A mí Dios no puede hacer eso. Bueno, por lo menos ya no me cuestionaba la existencia de Dios. Y yo le dije, ¿por qué? Porque dices que no. Yo he hecho cosas muy malas y me consta a mí. Fuimos compañeros en ese mundo oscuro. Yo me incorporé a la iglesia, empecé a asistir a la iglesia y él siguió haciendo cosas no muy lindas, ni cosas para aplaudir. Y él me dice, Dios puede perdonar a cualquiera menos a mí. Y yo le dije, no, Dios quiere perdonarte a ti. Ese día era un viernes de tarde, recuerdo bien. Estábamos en ese cuarto piso, en ese dormitorio, en esa habitación que tenía un ventanal y se podía ver el sol que se estaba ocultando en el horizonte. Y yo lo invité a orar y él por primera vez aceptó orar conmigo, siendo también él el que orará. Y oramos con los ojos abiertos, de rodillas frente a la ventana, mirando cómo el sol se ocultaba en el horizonte ese viernes. Yo no me acuerdo mucho mi oración, me acuerdo bastante la oración de él. Él dijo algo así, argentino, usted sabe. Él dijo, che, Dios, acá el Julio me dice que vos me podés perdonar. Si vos me podés perdonar, perdóname. Chau. ¿Esa fue su oración? Yo me fui. El otro día sábado llegué, después del culto, casi a la hora después del almuerzo, cuando ya le habían traído la comida. Yo iba a ayudarlo. Pero cuando llego está comiendo con muchas ganas. Y yo lo miro y le digo, hey, ¿estás bien? Estaba sonriente. Estaba su rostro reluciente. Y él me dice, tú no sabes lo que me pasó. Le dije, no, cuéntame. Anoche cuando te fuiste yo agarré las hojitas esas que me dejaste y las agarré a las dos, las di vuelta. Y ves que dice muchas cosas ahí atrás. Las empecé a leer y empecé a buscar en la Biblia. Y mientras buscaba en la Biblia sentía que Dios me hablaba a mí. Y entonces me arrodillé solo y oré. Y sentí como que una mano me arrancaba algo que yo tenía acá en el pecho. Me acosté en la cama, me sentí una nueva persona. Tanto que hasta hambre me dio. Cuando vino la enfermera y me trajo un plato de tallarines con una salsa peor que esta que ves acá. ¿Y qué hiciste? ¿Te comiste los tallarines? No, no me los comí. No, me los devoré. 2 platos. Algo pasó. Y yo le dije, yo sé lo que está pasando. Jesús está trabajando en tu vida. El domingo me fui a un pasadía con la iglesia, con los jóvenes, así que no pude ir a verlo. El lunes fui por la tarde y cuando llego me encontré con la noticia. El médico traía los resultados.
El médico que le había dicho que habían mandado las pruebas de sangre al laboratorio donde había un 98% de posibilidades que él estuviese infectado del virus HIV positivo, entró al cuarto a decirle: ¿sabes qué? Yo no sé qué pasó, parece que tú tienes un Dios aparte, porque las pruebas dieron todas negativas. Pero no solo eso, sino que el agujero que tenías en el pulmón ya casi no está. Algo está pasando. La familia, que no era asidua de ninguna iglesia, estaban contentos por la situación. Pero cuando quedamos él y yo solos, él me dice: ¿tú te das cuenta de lo que está pasando? Y yo le digo: sí, el Señor está interviniendo, el Señor te está curando de una tuberculosis. Y él me dice: no, yo tuve contacto directo de contagio con gente que hoy ya está muerta de SIDA. Y yo hice memoria y era cierto. Y él me dice: yo creo que si hoy yo no tengo nada, es porque hay un Dios todopoderoso que es capaz incluso de sanar del SIDA a las personas. El día 6 de abril del año 1991, ese muchacho y este servidor nos bautizamos juntos para empezar una nueva vida en Cristo. Ustedes ya conocieron a uno de los de la historia. ¿Les gustaría conocer al segundo? ¿Quieren conocerlo? Guillermo, ven por acá. Perdón. Pasó mucho tiempo. Guillermo se ha hecho un montón de pruebas. Está sano. Tiene 2 hijas. Y hoy le sirve al Señor, es colportor. Apoyen su ministerio, él tiene libros allá. Y yo me maravillo al ver cómo Dios es capaz de hacer cosas tan especiales. Guillermo, ¿te arrepientes de haberte entregado a Cristo? Dios te bendiga, amigo. Hemos vivido muchas cosas lindas con Guillermo también en el camino del Señor. Yo a los 20 y pico de años ya que salí de Argentina, pero él está allí y está encontrando formas de servir mejor al Señor. Yo estoy seguro, Guillermo, que Dios te va a bendecir y te va a levantar grandemente, porque ya lo ha hecho. Y les digo una cosa, mis amados, no me voy a cansar de decirle al mundo, a la gente, que la única manera de encontrar el sentido y el significado para nuestra vida es entregándonos en las manos de Jesús. Y hoy seremos testigos una vez más, Pastor Ruber, personas que se entregan a Cristo, los que nos están mirando a través de las redes. No dejes pasar el tiempo. No hay razón para seguir esperando. No hay necesidad de quedarnos lejos. Es tiempo de responder y de venir a los brazos de Jesús, como lo van a hacer estas personas que hoy serán bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como un día Guillermo y este servidor fuimos bautizados. Valeria, también. Cuéntenos. Qué alegría tengo esta noche de que nuestro querido evangelista Orellana en este momento te va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muerta al mundo, Valerie, viva para Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Amén. Gloria a Dios. Alejandro, veo a los ángeles de Dios entregarle al libro a Jesús y decirle: escríbelo con tinta roja. La tinta roja que representa tu sangre para nunca más borrarse. Oh, querido Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque Alejandro, en la tierna edad de su juventud,
Muchos de los presentes decimos, ¿cómo no hubiera yo conocido a Cristo a la edad de Alejandro? ¿De cuántos problemas me hubiera sacado el Señor? Pero Dios le ha dado ese privilegio a Alejandro hoy. Por eso, como ministro del Evangelio, hoy el evangelista Orellana te bautiza, Alejandro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muerto al mundo, Alejandro, y vivo para Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén.